Pocas oportunidades. David Villalpando, el profesor Virolo, pide trabajo en redes. El señor Patiño nos quiere reprobar, pero en su intento lo va a pasar. Te felicito, Jorgito. ¿Por qué, maestro? Por persistente. 5 años en tercero de primaria. Mi nombre es David Villalpando, mido 1,65 de estatura, soy originario y vivo aquí en la Ciudad de México. ¡Más a prisa! Yo corro, tú corres, ay, 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 ay. Yo tengo la voz de Pavarotti. Ya regrésesela, se le está fregando mucho. ¿Y de qué escuela vienes? Pues de la que me corrieron. Sí, claro. ¡Todavía se ríe el baboso! ¡Pues si tú perdiste! Bueno, no siempre se puede ganar. Me quieres ver la cara de tarugo, ¿verdad? Para mí que ese niño está desnutrido, ¿qué? Al profesor Virolo, David Villalpando. Profesor, Sí, buenas tardes, me da miedo. Estuve en el barranco, escondido. How about the ruins? You want to see the ruins, my friend? But no persons was here, gracias a Dios. God brought the doctors to help us. Now they will stay. So God will come again. Si es una tragedia. No se apure, maestra. Todavía le voy a funcionar. Muy mal a la escuelita de Jorge vamos a ir, todos nos vamos a divertir. A lo maduro, a lo maduro. Iniciamos hoy con una noticia que la verdad ha dado que hablar bastante en el mundo del espectáculo, sobre todo en México. Un actor muy conocido, David Villalpando, que seguro que a muchos les suena por ser el profesor Virolo, pues ha hecho algo inesperado. Sí, ha usado sus redes sociales, ¿no? Para buscar trabajo como actor. Exacto, de forma muy abierta, en Facebook. Y claro, ha generado bastante revuelo. Hombre, normal. Es que Villalpando es una cara súper familiar. Cualquiera que viera la tele mexicana en las últimas décadas lo reconoce al instante. El maestro Patiño, el profesor Virolo, vamos, en programas como Cero en Conducta o La Escuelita VIP. Iconos de la comedia. Totalmente. Forman parte ya de la cultura popular. Así que verle pidiendo trabajo de esa manera en Facebook, pues como mínimo sorprende, ¿no? Y ha generado mucha conversación, sí. Con esta historia. Tenemos varios artículos que comentan esto último y repasan su carrera. Y también una biografía un poco más detallada que ayuda a entender de dónde viene Villalpando, porque su trayectoria es, bueno, mucho más rica y compleja de lo que parece si solo piensas en el Virolo. Esa es la idea hoy, ¿no? Desentrañar un poco esa complejidad. Eso es. Queremos entender bien quién es David Villalpando, qué significa el profesor Virolo, pero también mirar toda su carrera, que es larguísima, y pensar qué puede haber detrás de esta búsqueda de empleo tan pública. ¿Y qué nos dice esto quizás sobre cómo está la industria del entretenimiento hoy en día, ¿no? Para gente consagrada y para los demás. Exacto. Ofrecer una visión completa. Perfecto. Pues vamos al lío. El origen de todo esto es ese vídeo, esa publicación en redes. ¿Qué sabemos de cómo fue exactamente? Pues lo que pasó es que compartió en su Facebook personal un vídeo corto. Parecía un fragmento de algo que había grabado, como una especie de autocasting o un reel, como se dice ahora. Ajá. Y lo acompañó de un texto muy directo, muy claro. Por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook, nunca se sabe. Así, tal cual. Nunca se sabe. Qué frase, ¿eh? Tiene como un punto de esperanza, pero también de incertidumbre, ¿no? Como lanzar una botella al mar digital, como decías. Sí, un poco eso. Y la reacción, claro, fue inmediata. Me imagino. Un montón de comentarios. Un aluvión. Mucha gente, pues eso, mandando cariño, apoyo, recordando al profesor Virolo con nostalgia. Compañeros de profesión también comentaron. Pero también sorpresa, ¿no? Sí, eso fue lo interesante. La otra cara de la moneda. La sorpresa, incluso cierta incredulidad. Comentarios tipo, ¿pero cómo puede ser que un actor con su carrera tenga que hacer esto? Y ahí se abrió el debate sobre la estabilidad laboral en este mundillo. Es que es comprensible esa reacción. El profesor Virolo no era un personaje más. Para mucha gente es como el arquetipo del maestre bonachón, un poco despistado, siempre superado por los alumnos en Cero en Conducta. Ese programa fue un bombazo. Un fenómeno total en la tele mexicana de finales de los 90 y principios de los 2000. Cero en Conducta y luego La Escuelita VIP, su secuela, funcionaban con una fórmula sencilla pero que funcionaba genial. Adultos haciendo de niños o adolescentes terribles. Exacto, con profesores caricaturescos.
Y Villalpando, como el maestro Patiño, el Virolo, era una pieza clave en esa comedia que montó Jorge Ortiz de Pinedo. Su química con Marta Ofelia Galindo, la maestra Canuta, era buenísima. Tenía sus frases, su forma de moverse. Sí, todo contribuía a crear un personaje súper entrañable que conectó muchísimo con la gente. Pero claro, quedarse solo con el profesor Virolo es injusto para Villalpando. Su carrera empezó mucho antes y tiene cosas que, contrastan totalmente con esa imagen cómica. Muchísimo antes. Hablamos de una carrera de más de 40 años, ¿eh? Empezó en el teatro amateur y luego ya profesional en los 80. Y no solo es actor, también ha sido guionista y director. O sea, polifacético. Totalmente. Pero si hay un punto de inflexión al principio de su carrera, un momento que demostró su talla dramática, fue sin duda una película. ¿Te refieres a El Norte? Claro. Peliculón. Fundamental es la palabra. El Norte de Gregory Nava, de 1983. Es una obra clave del cine independiente de Estados Unidos y un referente sobre cómo contar la experiencia migrante. Y el ACD, Enrique Chuncas. Sí, un joven indígena guatemalteco que huye con su hermana Rosa de la violencia en su país. Un viaje durísimo hacia Estados Unidos, hacia el norte. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. El contraste entre Enrique Chuncas y el profesor Virolo es brutal. No pueden ser más diferentes. Totalmente distintos, y eso te habla de un rango como actor impresionante. El Norte fue aclamadísima por la crítica en todo el mundo. Estuvo nominada al Oscar a Mejor Guión, ganó premios, se vio en festivales. Y la actuación de él fue clave. Fundamental. Transmitió esa dignidad, el miedo, la esperanza, la tragedia de Enrique con una fuerza tremenda. Y lo curioso es que este papel que le dio reconocimiento internacional y demostró que podía hacer drama profundo, llegó casi 15 años antes de convertirse en el profesor Virosolo para la gran audiencia televisiva. Es una dualidad muy fuerte. Demuestra una versatilidad enorme, pero quizás también ilustra cómo la tele puede fijar una imagen pública muy potente, ¿no? A veces eclipsando trabajos anteriores igual o más importantes artísticamente. Sí, puede pasar. Después del Norte, él siguió combinando cine y teatro con algunas cosas en televisión. Antes del boom de Cero en Conducta, ya había estado en varios programas de Televisa, que era la cadena grande en México. ¿Programas cómo? Pues mira, Genio y Figura, Hasta que la muerte los separe, Humores, Los comediantes. Se fue curtiendo en la comedia televisiva, que tiene otro lenguaje, otros ritmos distintos al cine de autor de El Norte. Hasta que le llegó la oportunidad con Ortiz de Pinedo y nació el profesor Virolo. Pero, ¿qué pasó cuando se acabó el ciclo de la escuelita? Porque su presencia en pantalla, al menos como actor principal en México, como que bajó un poco, ¿no? Sí, efectivamente. Después de que acabaran Cero en Conducta y La Escuelita VIP allá por mediados de los 2000, se le vio menos como actor en la tele mexicana. Pero eso no quiere decir que estuviera inactivo, ¿eh? Ah, siguió trabajando. Sí, pero se movió más a detrás de las cámaras. Siguió colaborando con Ortiz de Pinedo y otros productores, pero como guionista y supervisor de contenidos, sobre todo en comedias. O sea que siguió en la industria, aportando desde otro sitio. No desapareció, cambió el foco. Exacto. Y hay que decir que el personaje del profesor Virolo tampoco se esfumó del todo. Hizo apariciones esporádicas en otros programas de comedia después, como La Casa de la Risa o Se Vale. Como guiños al personaje. Sí, como para mantenerlo vivo para el público que le tenía cariño. Lo cual plantea una reflexión interesante sobre cómo los actores gestionan esos personajes tan icónicos que les dan fama, pero que a la vez pueden encasillarles un poco. Y en medio de todo esto, da otro giro interesante. Se va a trabajar a Estados Unidos un tiempo bastante largo. Así es. En 2013 se muda a Estados Unidos. Entra en la cadena Estrella TV, que se dirige al público hispano de allí. Primero colabora en un programa, el show de Lagrimica y Costel. Ajá. Y poco después se une al equipo de un talk show nocturno muy popular allí. Noches con Platanito, con el cómico Platanito, Sergio Verduzco. Y no fue una visita corta, ¿eh? Estuvo 7 años en ese programa. 7 años. Hasta enero de 2020, que fue cuando el programa terminó. Fue una etapa larga y estable en la televisión hispana de Estados Unidos. Le permitió seguir trabajando en un formato con mucha visibilidad para esa audiencia. Y justo cuando acaba el programa, vuelve a México. Un regreso que coincide casi con el principio de la pandemia. Y al volver a México, ¿retoma la actuación o sigue más detrás de las cámaras?
Pues parece que ha combinado un poco las dos cosas, pero últimamente con más peso en la dirección. Se incorporó al equipo de dirección de otra comedia de mucho éxito en México, Una familia de 10, Que curiosamente también es de Jorge Ortiz de Pinedo. que publicaba el vídeo buscando trabajo como actor. El propio Villalpando anunciaba en sus redes el estreno de una nueva temporada de Una familia de 10, destacando que él estaba en la dirección. ¡Ostras! Esa coincidencia sí que llama la atención. Estar dirigiendo en una serie que funciona bien y a la vez lanzar ese mensaje público buscando curro de actor. ¿Cómo se come eso? ¿Puede ser una estrategia para que se hable de él? Bueno, podría ser. ¿O refleja una necesidad real a pesar de estar metido en un proyecto? Es la pregunta del millón, y sin estar dentro solo podemos especular un poco, ¿no? Podría ser una mezcla. A ver, dirigir y actuar son cosas distintas, y quizá él siente las ganas o la necesidad de volver a ponerse delante de la cámara más a menudo. Claro. Y por otro lado, el trabajo en televisión, incluso en series de éxito, suele ir por temporadas, por proyectos. Tener trabajo como director en una temporada no te garantiza la continuidad eterna, ni la exclusividad, ni a lo mejor llena del todo su vocación de actor. Es un buen punto. La naturaleza intermitente del trabajo en este sector. Quizás su iniciativa es solo una forma muy práctica, muy de hoy en día, de decir, oye, que estoy disponible y con ganas de actuar, entre proyecto y proyecto. Exactamente. O buscando complementar lo de la dirección. Y usa una herramienta, Facebook, que le permite llegar directo a quien pueda interesarle. Sin intermediarios. Es una acción proactiva. Sí, que más allá de si es por necesidad o estrategia, sí demuestra que quiere seguir activo como actor. Para entender mejor al hombre detrás del personaje y de estas decisiones, ¿qué más sabemos de David Villalpando como persona? ¿Sus orígenes, formación, intereses? Nació en Ciudad de México en 1959. Las biografías dicen que desde pequeño tuvo interés por las artes y que creció en un entorno familiar donde se valoraba el trabajo. Se formó en artes escénicas y sus primeros pasos fueron en el teatro independiente y en proyectos culturales de barrio, lo que ya marca un poco por dónde van sus intereses. Ya hemos comentado su versatilidad, ese salto del drama social del norte a la comedia del profesor Virolo. Y esa es probablemente su seña de identidad como artista. Pero hay otra faceta importante que se menciona, su compromiso como activista cultural y social. No es solo un actor que interpreta papeles, parece que hay una conexión entre algunos de sus trabajos, como el del norte, y sus preocupaciones personales. ¿Y cómo se ve ese activismo? Pues se habla de que participa en talleres, charlas, eventos culturales para llevar el arte a distintas comunidades. Se le relaciona con la defensa de la libertad de expresión, un tema siempre delicado para los artistas. Claro. También con la defensa de los derechos de los migrantes, que conecta directamente con el norte. Y en general, con la idea del arte como herramienta para pensar críticamente y para transformar la sociedad. Y todo esto, curiosamente, manteniendo un perfil personal muy discreto, lejos de polémicas o de la vida pública más allá de su trabajo. Entonces el retrato que tenemos es el de un artista muy completo. Carrera internacional y nacional, moviéndose entre drama y comedia, experiencia sólida detrás de cámaras como guionista y director y un fondo de compromiso social. Y esta figura es la que, pasados los 60, usa Facebook para buscar trabajo de actor. Exacto. Y aquí es donde el caso de Villalpando deja de ser una anécdota y se convierte en una ventana interesante para mirar la industria del entretenimiento hoy. Lo fascinante es cómo su situación puede ser un reflejo de la realidad de muchísimos profesionales del sector, incluso los que han tenido mucho éxito. ¿Qué realidades pone sobre la mesa? ¿La precariedad del trabajo artístico, quizá? Podría ser una parte. Demuestra que ni una carrera larga ni ser muy conocido te garantizan una estabilidad laboral constante o un flujo de ofertas adecuado. Ilustra esa naturaleza intermitente del trabajo de actor, donde tienes que estar siempre buscando el siguiente proyecto. Pero también señala algo más, creo, sobre la adaptación. ¿Adaptación a qué? ¿A la edad? ¿A los nuevos formatos? ¿A las redes? Probablemente a todo eso. Vivimos en una época donde las formas tradicionales de buscar actores conviven con las nuevas herramientas digitales. Usar Facebook para que te vean directores de casting es adaptarse a eso. Es tomar el control de tu propia promoción de forma muy directa. Ya, también podría reflejar cómo la propia industria está cambiando, quizás valorando más otras cosas como la juventud o ciertos perfiles, lo que obliga a actores con experiencia a ser más proactivos para seguir ahí. Es una perspectiva interesante. No verlo solo como señal de dificultad,
sino también como muestra de resiliencia, de entender cómo funciona el mundo ahora. Usar las herramientas que tienes, sin complejos. Justo. Puede verse como una lección de humildad y pragmatismo. Reconocer que la fama de ayer no te asegura el trabajo de mañana y que hay que seguir picando piedra, como se suele decir. Y hacerlo públicamente, sin esconderlo, también tiene un punto de valentía, ¿no? De normalizar que buscar trabajo es parte del oficio, tengas la edad que tengas y el currículum que tengas. Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir el viaje que hemos hecho hoy, siguiendo la pista de David Villalpando. Hemos recorrido una carrera llena de contrastes y muy rica. Desde ese impacto brutal con el norte, tratando la migración con una fuerza increíble para la época, hasta convertirse en un ícono de la comedia en México con el profesor Virolo, un personaje que marcó a mucha gente. Hemos visto su paso por la tele hispana en Estados Unidos, 7 años, que no es poco. Su continuidad en México detrás de las cámaras como guionista y ahora director en una serie de éxito como Una familia de 10. Y hemos descubierto también esa faceta menos visible pero importante como activista cultural y social. Y todo este camino nos lleva de vuelta al presente, a ese vídeo sorprendente, pero quizás muy lógico en el contexto actual, en redes sociales buscando trabajo como actor. Una historia con muchas capas que invita a pensar más allá de la noticia puntual. Justo ahí quería llegar. Después de darle vueltas a toda esta información, ¿qué pregunta o reflexión final podríamos lanzar? Algo que quede resonando más allá del caso concreto de Villalpando. Pues quizás podríamos plantearnos esto. ¿Hasta qué punto la visibilidad y las herramientas que dan las plataformas digitales están cambiando lo que entendemos por una carrera artística estable o exitosa? Estamos entrando en una época donde la autogestión, el mostrarse constantemente en redes, se vuelve casi obligatorio para sobrevivir profesionalmente en el arte, incluso para figuras que ya tienen un legado construido. Es una pregunta potente, sí. ¿Cómo cambia el juego digital la percepción de la trayectoria, la vulnerabilidad y también la capacidad de acción del artista? Sin duda, la iniciativa de David Villalpando, con toda su historia detrás, nos da mucho que pensar sobre eso. Un análisis muy revelador, la verdad. Gracias por guiarnos. Ha sido un placer explorar todas estas capas. Hasta la próxima. David Villalpando, el querido profesor Virolo, sorprende al pedir trabajo en redes. Por si algún director me ve. El actor decidió publicar un vídeo de casting con la intención de reactivar su carrera artística. El actor David Villalpando, conocido por su interpretación del entrañable profesor Virolo en la televisión mexicana, hizo pública su búsqueda de empleo a través de redes sociales. El intérprete decidió publicar un vídeo de casting con la intención de reactivar su carrera artística y captar la atención de productores y directores de la industria del entretenimiento. En su mensaje, Villalpando dirigió unas palabras a quienes pudieran ofrecerle una oportunidad laboral. Por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook. Nunca se sabe. La iniciativa ha generado conversación entre seguidores y colegas que recuerdan sus icónicos personajes dentro de la comedia televisiva mexicana. La carrera de David Villalpando abarca décadas en los escenarios y foros del país. Saltó a la fama con su participación junto a Jorge Ortiz de Pinedo en el sketch de La Escuelita, para luego consolidar al personaje del maestro Patiño, o El Virolo, en programas como Cero en Conducta y La Escuelita VIP. Con frases características y un estilo inconfundible, el profesor Virolo se convirtió en una figura recurrente de la comedia, extendiendo su presencia al teatro y a la conducción. Tras el cierre de los programas enfocados en La Escuelita, la visibilidad de Villalpando en televisión nacional disminuyó. A pesar de esta etapa, el actor continuó vinculado a los contenidos televisivos al trabajar como guionista y supervisor detrás de cámaras. Posteriormente, formó parte de proyectos como La Casa de la Risa y Se Vale, en donde retomó su característico personaje y mantuvo su presencia entre el público. En 2013, David Villalpando se trasladó a Estados Unidos para colaborar en la cadena Estrella TV. Su participación incluyó intervenciones en el show de Lagrimita y Costel y, posteriormente, en Noches con Platanito, talk show en que permaneció por 7 años y construyó una nueva etapa profesional. La emisión llegó a su fin en enero de 2020, lo que motivó el regreso del actor a México, donde más tarde se integró a Una familia de 10, esta vez con labores de dirección. Recientemente, el propio Villalpando anunció el estreno de una nueva temporada de Una familia de 10. El mensaje inicial de búsqueda laboral,
junto a su vídeo de casting, coincide con este lanzamiento, hecho que ha reavivado el interés en su trayectoria y en la vigencia de su personaje. El caso de David Villalpando refleja el escenario de figuras consolidadas que exploran activamente opciones para continuar su labor artística. Actor de Televisa, pide trabajo en redes sociales, interpretó icónico personaje en Cero en Conducta. El actor David Villalpando, conocido por dar vida al entrañable profesor Virolo en Televisa, sorprendió a sus seguidores al anunciar públicamente su búsqueda de empleo. A través de un vídeo compartido en redes sociales, el comediante mostró un casting con el objetivo de reactivar su carrera artística y llamar la atención de productores y directores. Por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook. Nunca se sabe, expresó Villalpando en su mensaje, el cual rápidamente generó conversación entre sus seguidores y colegas que lo recuerdan por sus icónicos personajes de comedia. ¿Quién es David Villalpando, actor de La Escuelita? Trayectoria y carrera. Originario de la Ciudad de México, David Villalpando inició su carrera como actor, de manera amateur, hace más de 4 décadas. Actor, comediante, guionista y director de televisión, Villalpando debutó en el teatro en la década de los 80 y 3 años más tarde dio el salto al cine con la película El Norte, por la que recibió múltiples premios y participó en una decena de festivales internacionales. A la par de su carrera en la pantalla grande, el histrión también trabajó en televisión, específicamente en Televisa, donde apareció en programas como Genio y Figura, Hasta que la muerte los separe, Humores, Los Comediantes, La Casa de la Risa y Cero en Conducta, proyecto que marcó su carrera. Junto a Marta Ofelia Galindo, la maestra Canuta, Villalpando cobró gran popularidad como el profesor Virolo, un maestro poco hábil que era víctima de las bromas pesadas de sus alumnos, entre los que se encontraban Jorge Ortiz de Pinedo, Rubén Cerda y Luz Helena González, entre otros. Carrera de David Villalpando. Películas, series y trayectoria. La carrera del actor abarca varias décadas en los escenarios, la televisión y el teatro. Con su estilo único y frases memorables, el profesor Virolo se convirtió en un personaje recurrente en programas como Cero en Conducta y La Escuelita VIP, lo que lo colocó como uno de los rostros más reconocidos de la comedia televisiva. Aunque tras el final de estos proyectos su presencia en la pantalla nacional disminuyó, Villalpando continuó trabajando en televisión como guionista, supervisor y conductor. Más adelante se incorporó a emisiones como La Casa de la Risa y Se Vale, retomando a su popular personaje. David Villalpando triunfó en Estados Unidos pero regresó a México. En 2013, el actor se trasladó a Estados Unidos para integrarse a la cadena Estrella TV, donde colaboró en el show de Lagrimita y Costel y posteriormente en Noches con Platanito. Durante 7 años fue parte de este talk show hasta su final en 2020, cuando decidió regresar a México. Más recientemente, Villalpando se incorporó al elenco y equipo de dirección de Una familia de 10, donde anunció la llegada de una nueva temporada. Su vídeo de casting, coincidente con este estreno, ha renovado el interés en su trayectoria y en la vigencia de sus personajes. El caso de David Villalpando ilustra la realidad de varias figuras consolidadas que, pese a su trayectoria, recurren a nuevos medios como las redes sociales para mantenerse vigentes y buscar oportunidades laborales dentro de la industria del entretenimiento. David Villalpando, el profesor Virolo, pide trabajo en redes sociales, por si algún director me ve. El actor compartió un casting para intentar reactivar su carrera artística, por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook. Nunca se sabe, conocido como el profesor Virolo en los programas de comedia Cero en Conducta o La Escuelita VIP, y para sorpresa de sus seguidores, el actor David Villalpando está en la búsqueda de empleo. Fue a través de sus redes sociales que el intérprete publicó un casting con el objetivo de reactivar su carrera artística y de esta forma captar la atención de directores y productores. Por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook. Nunca se sabe, escribió Villalpando buscando captar alguna oportunidad laboral. El clip del profesor Virolo generó debate entre sus seguidores y colegas que recuerdan sus icónicos personajes y que no creen que sea justo que no tenga una oportunidad en la televisión mexicana. La carrera de Villalpando suma décadas en la pantalla chica, en los escenarios y teatros del país. Si bien se hizo más visible en el sketch de La Escuelita para darle vida al personaje de El Maestro Patiño o el profesor Virolo, en programas junto a Jorge Ortiz de Pinedo,
se convirtió en una figura recurrente de la comedia. Tras el término de los proyectos de Ortiz de Pinedo, su exposición en la televisión disminuyó, sin embargo, continuó relacionado a los contenidos de comedia como guionista de Hal Casa de la Risa y Es Bal, en donde retomó su personaje y se mantuvo presente entre su público. Fue en 2013 cuando migró a Estados Unidos para buscar oportunidades y allí se incorporó a la cadena Estrella TVA. Con su talento se sumó a las producciones El Show de Lagrimita y Costel y Anoches con Platanito, donde permaneció 7 años. Tras el término de las producciones regresó a México, donde se integró a la dirección de Una Familia de 10. Recientemente, Villalpando anunció el estreno de la nueva temporada de Una Familia de 10, sin embargo, ahora busca trabajo a través de redes sociales. En un vídeo que incluye un casting, el actor y director busca una oportunidad laboral para no perder vigencia en la televisión. Biografía completa de David Villalpando, el profesor Virolo. David Villalpando es un reconocido actor, productor y activista cultural mexicano que ha dejado huella tanto en la pantalla como en los escenarios y en la vida social de su país. Nació en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 1959, en el seno de una familia que le inculcó desde temprano la importancia de la educación, el trabajo y la disciplina. Su niñez estuvo marcada por la curiosidad y el interés por las artes, desde la literatura hasta el teatro, lo cual lo llevó a involucrarse en actividades escolares donde la interpretación era parte de su desarrollo. Desde sus años de juventud mostró inclinación por la actuación y por contar historias. Esta pasión lo llevó a estudiar y a formarse en el mundo de las artes escénicas, buscando perfeccionar su técnica y su sensibilidad artística. Poco a poco fue participando en obras de teatro independiente, proyectos comunitarios y espacios culturales donde comenzó a destacar por su talento, compromiso y capacidad de transmitir emociones de una manera natural y honesta. El gran salto en la carrera de Villalpando se produjo en los años 80, cuando fue seleccionado para participar en proyectos cinematográficos que exploraban temas sociales, migratorios y humanos. Uno de los papeles más recordados de su trayectoria fue en la película El Norte, 1983, dirigida por Gregory Nava. En esa obra, interpretó a Enrique, un joven guatemalteco que, junto a su hermana, busca una vida mejor en Estados Unidos tras enfrentar dificultades en su tierra natal. Su actuación fue ampliamente aplaudida en festivales internacionales, siendo reconocida por la crítica por su fuerza dramática y por la manera en que dio vida a una historia profundamente humana y dolorosa. Este papel marcó un antes y un después en su carrera, dándole proyección mundial y abriéndole las puertas a circuitos de cine independiente y de autor. Sin embargo, lejos de encasillarse en un solo tipo de personaje, Villalpando demostró versatilidad al trabajar en teatro, televisión y otros proyectos cinematográficos. Siempre con un sello muy particular, una gran entrega a sus papeles, un compromiso social con los temas que aborda y un respeto profundo por la profesión actoral. A lo largo de su trayectoria también se vinculó con el ámbito académico y cultural. Ha colaborado en talleres de actuación, charlas sobre el papel del cine en la sociedad y actividades que buscan acercar el arte a las comunidades. Esto lo llevó a ser reconocido como un referente no solo por sus actuaciones, sino también por su labor de formación y concientización a través de la cultura. El apodo de profesor Virolo, con el que muchos lo recuerdan, se debe a uno de sus papeles entrañables dentro de la televisión y la actuación en México, donde su personaje se ganó el cariño del público por su toque cómico, espontáneo y humano. Esta faceta más ligera contrastó con sus papeles dramáticos en el cine, demostrando así su capacidad para transitar entre diferentes géneros con solvencia y naturalidad. En cuanto a su vida personal, David Villalpando ha mantenido una imagen discreta, sin exponerse demasiado al escándalo ni a la polémica. Ha preferido que lo que hable por él sea su trabajo y las causas en las que participa. Se ha manifestado en distintas ocasiones en defensa de la libertad de expresión, los derechos de los migrantes y la importancia del arte como herramienta para la transformación social. Con el paso de los años, Villalpando se ha convertido en un símbolo de compromiso artístico y humano. Su legado va más allá de un solo papel o de una sola etapa de su carrera. Representa la voz de una generación de artistas que buscan no solo entretener, sino también generar conciencia y reflexión en la sociedad. El profesor Virolo sigue siendo recordado por quienes lo vieron en pantalla y por aquellos que aprendieron de él en talleres, escenarios y espacios culturales. Su nombre está ligado al respeto por la profesión,
la búsqueda de justicia social y la entrega total a un oficio que lo apasiona desde la juventud. Y así llegamos al final de este vídeo, donde conocimos un poco más sobre la realidad que enfrenta David Villalpando, nuestro querido y profesor Virolo. Un actor con gran talento y trayectoria que hoy, lamentablemente, atraviesa momentos de dificultad en su carrera y busca nuevas oportunidades a través de las redes sociales. Desde aquí le enviamos todo nuestro respeto y reconocimiento por habernos regalado tantas interpretaciones que marcaron a generaciones enteras. Si quieres, puedes dejar tu opinión en los comentarios y compartir este vídeo para que más personas conozcan su historia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo contenido. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.